Charlie's Angels pudo haber deslumbrado al mundo con glamour, encanto inolvidable y estilo al combatir el crimen, pero detrás de escena, muchas de sus queridas estrellas enfrentaron giros desgarradores que sus fans jamás imaginaron. En esta exploración emocional, revelamos los destinos trágicos, los accidentes impactantes y las batallas personales que marcaron la vida del icónico elenco. De la fama deslumbrante a la desesperación silenciosa, descubre dónde están ahora en 2025, y cómo la vida después del foco no siempre fue amable con estos ángeles. Farrah Fawcett, quien interpretó a Jill Munroe en Los Ángeles de Charlie, tenía 29 años cuando asumió el papel de la atlética e inteligente investigadora privada nacida en California. Su belleza igualaba su determinación, y Farrah hizo icónico al personaje con su carisma libre y su inolvidable peinado emplumado. Sin embargo, su vida personal fue turbulenta. Se casó con el actor Lee Majors en 1973, pero sus carreras exigentes tensaron el matrimonio, culminando en divorcio en 1982. Su larga relación con el actor Rayshawn O'Neal fue apasionada pero tormentosa, marcada por infidelidades y adicciones. Tuvieron un hijo, Redmond, cuyos problemas con drogas y la ley le causaron gran sufrimiento. Diagnosticada con cáncer anal en 2006, Farrah luchó públicamente contra la enfermedad, documentando su experiencia en el emotivo documental Farrah's Story. La muerte de su padre y el distanciamiento de amigos cercanos agravaron su soledad. Falleció el 25 de junio de 2009, a los 62 años. Su patrimonio, que alguna vez fue de $20 millones, se redujo a $5 millones debido a gastos médicos, legales y apoyo a su hijo. David Doyle, quien interpretó al afable y confiable John Bosley, tenía 46 años cuando se unió a Los Ángeles de Charlie como el siempre presente enlace del trío. Con humor y ternura, Bosley fue una figura paternal, y Doyle le dio calidez y estabilidad al glamour de la serie. Pero detrás de su sonrisa había dolor. Perdió a su primera esposa, Rachel, en un accidente automovilístico en los años 60, una tragedia que nunca superó. Se casó después con Ann Nathan, con quien tuvo una hija, Lie, pero su lucha contra el alcoholismo y las presiones de la fama afectaron la relación. Aunque logró la sobriedad, cargó con culpa y remordimiento. Su relación con su hermano, el actor James Doyle, fue distante. En sus últimos años sufrió problemas cardíacos y se alejó del ojo público. A pesar de su trabajo en doblaje, nunca alcanzó el mismo éxito. Falleció el 26 de febrero de 1997 por un infarto, a los 67 años. Su herencia de $1.50 millones fue mayormente destinada a su hija y a una organización de rescate animal que apoyaba. Tanya Roberts, quien dio vida a la astuta Julie Rollers en la última temporada, tenía 31 años cuando se incorporó al elenco. Julie, una exmodelo con un pasado turbulento, aportó dureza al trío, y Tanya la interpretó con autenticidad. Su vida real reflejaba el caos de su personaje. Se casó con Berry Roberts en 1974, y aunque permanecieron juntos hasta su muerte en 2006, su matrimonio fue distante, vivían en alas separadas de la casa. No tuvieron hijos, algo que Tanya lamentaba. Tras Ángeles, su carrera decayó pese a papeles en películas de culto como The Beastmaster y A View to a Kill. Se volvió reclusa, enfrentando problemas financieros y depresión. Las muertes de amigos cercanos la afectaron profundamente, y se distanció de su familia. En 2020, colapsó en casa y fue hospitalizada. Tras un malentendido mediático que anunció su muerte antes de tiempo, falleció el 4 de enero de 2021 por una infección urinaria. Su patrimonio, disminuido por años de inestabilidad, se estimó en $800,000. John Forsythe, la voz del enigmático Charles Townsend, tenía 58 años cuando prestó su tono grave y encantador al jefe invisible de Los Ángeles. Aunque nunca apareció en pantalla, su presencia era imponente. Pero su vida personal era compleja. Se casó 3 veces, primero con Parker McCormick, madre de sus 3 hijos, con quien se divorció debido a sus infidelidades. Su segundo matrimonio con Julie Warren duró décadas, pero su muerte en 1994 lo dejó devastado.
Más tarde se casó con Nicole Carter, aunque allegados describían la relación como tensa. Enfrentó el fallecimiento de colegas cercanos, luchó contra el cáncer de colon y tuvo disputas legales con sus hijos por su herencia. Aunque volvió a brillar en Dynasty, Forsythe sentía que sus logros eran eclipsados. Falleció el 1 de abril de 2010, a los 92 años, por neumonía. Su herencia, estimada en $10 millones, fue consumida en gran parte por disputas familiares y pagos de impuestos. Sammy Davis Jr., aunque más conocido por su carrera legendaria que por su participación en Los Ángeles de Charlie, fue un invitado especial cuyo carisma iluminó cualquier set. Nacido en 1925, ya era un veterano del espectáculo cuando apareció junto a Los Ángeles. A los 34 años, había enfrentado enormes adversidades. Como afroamericano judío en una América dividida, sufrió discriminación dentro y fuera de Hollywood. Su matrimonio interracial con la actriz sueca May Britt en 1960 provocó amenazas de muerte. Tuvieron una hija, Tracey, y adoptaron 2 hijos, Mark y Jeff, pero la familia se rompió por las adicciones de Sammy y su agitada agenda. Perdió su ojo izquierdo en un accidente en 1954 y, más tarde, toda su fortuna en malas inversiones y deudas fiscales. Diagnosticado con cáncer de garganta en 1989, se negó a operarse para no perder su voz. Murió el 16 de mayo de 1990, a los 64 años, dejando un legado complejo y una herencia estimada en solo $500,000. Dean Martin, quien interpretó al investigador privado Joe Sweeney en el episodio piloto de Los Ángeles de Charlie de 1970 que nunca fue emitido, tenía 43 años en 1960, aún en el apogeo de su fama con el Rat Pack. Atractivo y encantador sin esfuerzo, el personaje de Martin fue imaginado como un mentor seductor, amante del whisky, que reflejaba su propia imagen pública. Pero tras el brillo de sus ojos se ocultaba un hombre silenciosamente atormentado. Se casó 3 veces, primero con Betty McDonald, con quien tuvo 4 hijos, todos ellos con luchas contra las adicciones y problemas de salud mental. Su hijo Dean Paul murió trágicamente en un accidente aéreo en 1987. Su segundo matrimonio con Jim Bieger duró 2 décadas pero terminó en 1973 debido a infidelidades y su frialdad emocional. Su último matrimonio con Katherine Hahn fue breve. Dean se aisló tras la muerte de su hijo, refugiándose en el alcohol y repeticiones televisivas. Profesionalmente, se retiró del ojo público, evitando entrevistas y alejándose de amigos cercanos. Murió el 25 de diciembre de 1995 por insuficiencia respiratoria debido a enfisema. A pesar del glamour, sus últimos años estuvieron llenos de tristeza y soledad. Su patrimonio, estimado en $30 millones, fue repartido entre sus hijos y organizaciones benéficas que apoyaba discretamente. Ida Lupino, quien interpretó a la doctora Karen Peterson en un episodio de 1969 de Los Ángeles de Charlie, tenía 51 años cuando aportó gravedad e inteligencia al papel, interpretando a una psiquiatra forense que asesoraba a Los Ángeles. Pionera tanto delante como detrás de la cámara, Lupino fue una de las pocas directoras en la era dorada de Hollywood. Pero su vida personal estuvo llena de dolor. Se casó 3 veces, siendo la más notable con el actor Howard Duff, con quien tuvo una hija, Bridget. Su matrimonio fue tumultuoso, marcado por infidelidades, alcoholismo y celos profesionales. Aunque brillante, Lupino fue marginada por sus colegas masculinos, lo que la llevó a la depresión crónica y al alcohol. Su hija se alejó, citando años de inestabilidad emocional. Lupino sufrió varias crisis nerviosas en los años 70 y desapareció del foco público. Problemas financieros la obligaron a vender su casa y depender de pensiones del sindicato de actores. Falleció en 1995 por un derrame cerebral, a los 77 años, en un pequeño apartamento. Su herencia, disminuida por deudas y abandono, fue valorada en menos de $200,000. Dick Sargent, quien interpretó brevemente a Alan, un enlace de inteligencia que colaboraba con Los Ángeles, en un episodio de 1969,
tenía 39 años en ese momento y era más conocido por asumir el papel de Darrin Stephens en Hechizada. Su Alan era afable, constante y discretamente solidario, un reflejo del propio carácter amable de Sargent. Pero su vida fuera de la pantalla estuvo marcada por el sufrimiento. Como hombre gay en el closet durante los años de mayor fama, Sargent luchó con una profunda soledad y vergüenza. Nunca se casó, pero tuvo una pareja de largo plazo, Albert Williams, quien falleció por una hemorragia cerebral en 1986. Su familia rechazó mayormente su orientación sexual, lo que intensificó su dolor. No tuvo hijos, pero fue un activista activo por los derechos LGBTQ y en sus últimos años, saliendo del closet públicamente en 1991. Diagnosticado con cáncer de próstata, falleció en 1994 a los 64 años. Sus últimos años fueron de dolor físico y liberación emocional al vivir abiertamente. Su patrimonio, estimado en $500,000, fue en gran parte donado a organizaciones de investigación sobre el SIDA y a amigos cercanos. Scatman Crothers, quien interpretó a Blackie, el informante callejero de Los Ángeles con voz áspera y amor por el jazz, tenía 59 años cuando asumió el papel en 1969. Crothers le dio a Blackie una calidez entrañable, un faro de humanidad en un mundo de investigaciones frías. Fuera de cámaras, sin embargo, vivió duras penas. Casado con Ellen Sullivan desde los años 30, su matrimonio fue amoroso pero tenso debido a largas ausencias y problemas económicos. Tuvieron una hija, Ellen Jr., quien sufría de trastorno bipolar y se suicidó en 1978, una pérdida que marcó a Scatman para siempre. Sufrió discriminación racial durante gran parte de su carrera, siendo encasillado en papeles menores a pesar de su talento. Luchó contra la exclusión, la soledad y el deterioro de su salud. Diagnosticado con cáncer de pulmón en los años 80, trabajó hasta colapsar durante una grabación en 1986. Falleció ese mismo año a los 76. Aunque querido por sus colegas, murió con escasos recursos. Su herencia, de apenas $100,000, se destinó en su mayoría a gastos médicos y funerarios. Howard Duff, quien interpretó a Vincent Blair, un empresario encantador y moralmente ambiguo vinculado a la investigación de Los Ángeles, tenía 56 años en 1969. Su actuación fue compleja, parte aliado, parte amenaza. En la vida real, Duff reflejaba esa dualidad. Se casó con Ida Lupino en 1951, y su colaboración fue explosiva tanto en la pantalla como fuera de ella. Aunque tuvieron una hija, el matrimonio estuvo lleno de discusiones, infidelidades y rivalidades creativas, terminando en divorcio en 1984. Su hija se distanció tras años de presenciar el caos doméstico. Duff luchó contra el alcoholismo, a menudo presentándose ebrio en los rodajes, y los papeles comenzaron a escasear. Amigos lo describían como un hombre atormentado por remordimientos, oportunidades perdidas, puentes quemados y la sensación persistente de no haber cumplido su potencial. Diagnosticado con una enfermedad cardíaca a finales de los 80, sufrió múltiples derrames y pasó sus últimos años en un hogar de ancianos, aislado y confundido. Murió en 1990 a los 76, prácticamente olvidado por la industria. Su patrimonio fue estimado en $300,000, dejado en su mayoría una cuidadora que permaneció a su lado. Jerome Tate, interpretado por Cesare Danova a los 43 años en Los Ángeles de Charlie en 1969, era el epítome del encanto europeo, sofisticado, enigmático y peligrosamente seductor. Conocido por su elegancia, Tate se movía entre la alta sociedad mientras ocultaba conexiones turbias. Danova, estrella emergente en el cine italiano y de Hollywood, vio su carrera decaer después de los años 70, atrapado por encasillamientos y papeles cada vez menores. Su vida personal también se desmoronó. Se casó con la actriz Patricia Dicio, pero el matrimonio colapsó entre rumores de infidelidad y choques de egos. Tuvieron 2 hijos, Marco y Antonio, a quienes veía esporádicamente debido a largas ausencias laborales y eventual distanciamiento. Danova enfrentó 5 grandes tragedias: estancamiento profesional, divorcio amargo,
incendio de su casa que destruyó recuerdos valiosos, bancarrota en los 80 y problemas cardíacos crónicos. Murió de un infarto en 1992 a los 66 años, viviendo modestamente en un pequeño apartamento en Los Ángeles. De su antigua riqueza solo quedaban $150,000, provenientes de regalías y pocos bienes restantes. Fue recordado por su elegancia incluso cuando se apagaban los reflectores. Harry Stearns, interpretado por Herb Elmen a los 36 años en Los Ángeles de Charlie, 1969, era el confidente leal y sarcástico que equilibraba la tensión con humor. El ingenio seco y la calidez de Elmen conquistaron al público, pero tras bastidores, su vida estuvo marcada por la tristeza. Aunque se casó brevemente con la actriz Louise Sorel, la relación se desmoronó debido a su adicción al trabajo y sus prolongados episodios depresivos. No tuvieron hijos, algo que Elmen lamentaba profundamente. Tras el divorcio, luchó contra el alcoholismo y la diabetes tipo 2, enfermedad que luego complicó su salud. Aunque tuvo apariciones memorables en The Golden Girls y obras teatrales, fue marginado en los años 90 por el cambio de gustos en la industria. Sus últimos años estuvieron llenos de soledad, enfermedad crónica, dificultades financieras, el suicidio de un amigo cercano y la repentina muerte de su hermano. Falleció en 1996 por enfisema, a los 62 años. Su patrimonio, reducido por las facturas médicas, se valoró en aproximadamente $300,000. Aunque partió en silencio, su legado vive en cada escena que iluminó con su impecable talento. Jericho, interpretado por Joseph Ruskin en 1960 a los 36 años, era una figura envuelta tanto en sombra literal como emocional, un hombre de agendas ocultas, inteligencia calculadora y carisma solemne. La mirada penetrante de Ruskin y su voz imponente dieron al personaje una gravedad inquietante. Aunque mantuvo una carrera constante como actor de reparto en cine y televisión, nunca alcanzó el estatus de protagonista, algo que le perseguía en silencio. Su matrimonio con la actriz Faye Baker se derrumbó tras años de distancia emocional y celos profesionales. Tuvieron una hija, Ellen, a quien veía raramente debido a sus exigentes horarios y una amarga batalla por la custodia. Ruskin sufrió 5 grandes tragedias personales: el suicidio de un amigo, un accidente de auto que lo dejó discapacitado temporalmente, un robo devastador en su casa, el distanciamiento con su hija en la adolescencia y los primeros síntomas de Parkinson en los 90. Aunque se volvió a casar, la relación era más de necesidad que de amor. Murió en 2013 a los 89 años por causas naturales, viviendo en reclusión. Su patrimonio, compuesto principalmente de regalías y bienes modestos, se estimó en $500,000. Es recordado por la intensidad silenciosa que aportó a papeles que otros habrían ignorado. Andy Price, interpretado por Michael Whitney a los 38 años en Los Ángeles de Charlie, 1969, irradiaba masculinidad ruda, el tipo nacido entre caminos polvorientos y promesas rotas. Como arquetipo estoico del oeste, encarnaba la justicia con puños y determinación. Aunque su carrera actoral prometía, se estancó tras los años 70, víctima del encasillamiento. Tras bambalinas, su vida fue turbulenta. Se casó con la célebre cantante Twiggy en una unión mediática, pero la relación se desplomó por su temperamento volátil y creciente adicción al alcohol. Tuvieron una hija, Carly, a quien casi no vio tras el divorcio. Whitney atravesó 5 grandes caídas, una lesión grave durante una acrobacia, ser vetado tras una pelea en el set, una detención por DUI que lo llevó a la cárcel, bancarrota en 1981 y un intento fallido de suicidio que lo dejó emocionalmente roto. Murió de un infarto en 1983 a los 52 años, solo y en ruina financiera. Admirado alguna vez por su fortaleza, falleció en el olvido, con una herencia de menos de $50,000. Su historia quedó como advertencia, una estrella apagada prematuramente por demonios internos y la indiferencia de la industria. Arthur Evans, interpretado por Edward Winter a los 39 años en Los Ángeles de Charlie, 1976, era una figura fría y cerebral cuya calma ocultaba una ambición despiadada.
Winter, famoso como el fanático coronel Flagg en ***, era maestro en encarnar personajes al borde del colapso. Sin embargo, fuera de escena era un hombre consumido por inseguridades y profunda soledad. Casado brevemente con la actriz Linda Foster, el matrimonio se disolvió por su retraimiento emocional y obsesión con el trabajo. Tuvieron un hijo, Caleb, a quien Winter apenas conoció. Su vida se vino abajo en 5 tragedias notables: una crisis nerviosa pública en una obra fallida, la muerte de sus padres en un mismo año, el accidente de su mascota que le causó una profunda depresión, el diagnóstico de Parkinson en 1998 y el distanciamiento con su único hijo. A medida que escaseaban los papeles en los 90, Winter se desvaneció casi en el anonimato. Falleció en 2001 a los 63 años por complicaciones del Parkinson. Aunque en gran parte olvidado al morir, su herencia, salvada por inversiones prudentes, fue de unos $400,000. Sus últimos días transcurrieron en silencio, entre conexiones perdidas y un teléfono que ya no sonaba. ¿Qué personaje de Los Ángeles de Charlie ocupa un lugar especial en tu corazón? ¿Cómo te hace sentir saber que algunas de las queridas estrellas ya no están con nosotros? Nos encantaría conocer tu opinión, compártela con nosotros en los comentarios. Si te gusta este contenido, por favor dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Gracias por vernos.